Pero recuerden que les dije desde la primera lección, cuando Pablo reprendió ese espíritu en la muchacha, fue solo el principio de la pelea. Lo atacó, lo reprendió, lo expuso, lo reveló, pero fue después de eso que la verdadera batalla empezó. Y ahí fue cuando fueron llevados y golpeados y azotados y acusados. Y los llevaron frente a los magistrados y todo tipo de cosas pasaron. Y sobre todo eso, pusieron sus pies en el cepo, los metieron en la prisión y más adentro de la prisión. Y ahí los dejaron para que se pudrieran. Entonces ahí estamos cuando nos sentimos el peso, donde la presión está sobre nosotros. Y es asombroso ver la realidad de todo lo que se va desprendiendo aquí, justo en medio de lo que estoy tratando de enseñarles y explicar. Es la mejor manera de aprender acerca de espíritus. Pueden tener muchas teorías en tu cabeza, pero a menos que Dios te dé una experiencia, no sabes de qué estás hablando. Pero estamos alabando y adorando y guerreando y haciendo todo lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero esta es una guerra fiera, es una batalla fiera y es una verdad maravillosa que Dios nos está revelando. Estamos hablando del espíritu de adivinación. Este espíritu de Pitón es un espíritu que adivina. ¿Han aprendido algo hasta aquí de lo que hemos cubierto hasta ahora? Este espíritu de adivinación, recuerden que adivinación es hablar oráculos que vienen de un oráculo. Es hablar bajo inspiración. Igual que la profecía es dada por la inspiración del Espíritu de Dios, la adivinación es dada por la inspiración de un espíritu pitónico. Es un espíritu de adivinación que profetiza y algunas veces, a veces inclusive dice la verdad. Este es un espíritu de adivinación que viene de un oráculo o un lugar dentro de nosotros que está hecho y llamado y creado para ser el oráculo de Dios, un lugar en donde Él quiere poner su trono y su presencia y su ley y su gloria, y que nosotros hablemos de ese lugar de inspiración y que hablemos la verdad. Es el tipo de personas que van a habitar en el Monte Santo, los que hablen la verdad en sus corazones. Así que este santuario interno de nosotros, lo estudiamos hace unos domingos, que no está totalmente santificado todavía, un lugar al que no ha sido traída el arca de Dios, donde Dios no ha invadido ese lugar en la parte más íntima de nosotros. Ese lugar, desde el principio, lo hizo en el hombre para Él mismo. Puso al hombre en el jardín del Edén y quería que el hombre trajera el arca de Dios, por así decirlo, al obedecer su ley o su mandato y traerlo al centro de su ser por elección. Traerlo a Él diciendo: escojo obedecer tu palabra. Escojo obedecer lo que me has mandado que haga. Pero en vez de hacer eso, le dieron la bienvenida a una serpiente. Y esa serpiente se enredó en ese santuario interior, en el corazón y la voluntad del hombre, y ha residido ahí, en el lugar de Dios, desde aquel día. Y pasamos por toda nuestra jornada espiritual, es para traernos al lugar en donde estamos listos, en donde estamos preparados para traer el arca de Dios al lugar que le fue preparado para eso, para que de hecho podamos hablar palabra inspirada de Dios justo en medio de nuestro infierno,
justo en medio de nuestro dolor, justo en medio de nuestra oscuridad, justo en medio de nuestras bendiciones, la verdad inspirada, palabra profética que salga de nuestra boca, en vez de todo esta fantasía profética inspirada, diabólica, que sale de nuestra boca de manera permanente, y todo hecho para recibir beneficio, una ganancia, por autorreconocimiento, autoexaltación, autopreservación, autoexaltación. Todo es hecho para esta cosa llamada recompensa. Aleluya. La mayoría de las veces la razón por la que adivinamos sobre la vida de alguien no es para que nos sea revelado quién es esa persona, sino para revelar quién eres tú. Cuando vemos a alguien más y ponemos a empezar a juntar piezas, pensamos que estamos armando piezas juntas, pero pensamos, Dios me dijo. Pero seamos cuidadosos cuando digamos, Dios me dijo. Si no estás 125% seguro de que Dios te dijo, no lo digas. Dios te va a llamar a cuentas de cada palabra que sale de tu boca, y particularmente donde está puesto su nombre. Dios me dijo esto acerca de esa persona. Dios me dijo acerca de su situación. Ahora, no estoy diciendo que no haya un don de la palabra de conocimiento. Cuando Dios te da ese don, trabájalo, muévete en él. Te animo a que sea parte del camino en el que Dios levanta y anima a la gente. No estoy hablando de los verdaderos dones de la profecía o el conocimiento y los dones que Dios ha dado en la iglesia para la edificación del cuerpo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esas palabras inspiradas que vienen de un oráculo no santo, un oráculo dabar sucio, que no está santificado por el aliento inspirado del Todopoderoso. De eso estoy hablando. Y hay una raíz de maldad y corrupción entre el pueblo de Dios. Siempre ha estado ahí. Y vamos a estudiar un poco más acerca de ello. Bendito el Señor. Balaam fue un adivinador. Verán, tengo ahí el nombre de Balaam. Se menciona 63 veces en la palabra de Dios, en 8 libros de la Biblia, 5 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento, en libros del Nuevo Testamento. Y vemos, hablando de la iglesia en general, en donde llegó a un periodo en donde el enfoque era Jezabel, Jezabel, Jezabel. Y yo pensaba, bueno, es verdad, hay una Jezabel, hay un espíritu de Jezabel y anda suelto y está trabajando, es un espíritu dominante que se levanta y está ahí con un mandato principal, y eso es apagar las voces de los profetas. Ese espíritu de Jezabel quiere cerrar la boca de los que hablan la verdad, los que son inspirados para traer la palabra de Dios. Su mandato en los días de Elías era matar a todos los profetas y deshacerse de cualquier voz que hablara la palabra de Yahweh, Dios. Y es lo mismo hoy. Esa voz va a maniobrar y manipular y retorcer y dominar y voltear y hacer todo tipo de cosas de gimnasia espiritual en la casa de Dios, en la iglesia de Dios, con el propósito de destruir la voz de los profetas. Aleluya. Y reconozco ese espíritu. Está en el mundo, está en la iglesia, está entre nosotros, pero había algo dentro de mí a través de toda esta cosa. Es como que algo falta. No podía poner mi dedo en ello hasta que empezamos en estas lecciones de Pitón. Dame la siguiente pantalla y vamos a regresar después a esto. Las 7 iglesias
fueron alimentadas con la estatura del Cristo que nos es revelada a través del tabernáculo de Moisés en esos 7 muebles. Y cuando ves estas 7 piezas o 7 muebles en orden en el que Dios se los dio, Éfeso encaja con el altar de bronce, Esmirna con el lavacro, Pérgamo con el altar de oro, Tiatira con el candelero, Sardis con la mesa de los panes, Filadelfia con el arca del pacto y la Odisea con el asiento de misericordia. Cada una de estas iglesias es acerca de vencer. Cada uno de estos pasos en nuestra jornada, en nuestro crecimiento en el Señor Jesucristo, es acerca de vencer. Cada era de estas iglesias nos fue dada para mostrarnos los pasos para vencer, para mostrarnos lo que vamos a enfrentar y por lo que vamos a pasar mientras crecemos y cuando vencemos. Así que no piensen ni por un momento que estas cosas no se relacionan contigo, porque sí lo hacen. Y fueron 3 iglesias de las que Dios dijo, tengo algo en contra de ti. Una fue la iglesia de Efeso. Dejaron su primer amor. 2, la iglesia de Pérgamo. Aquí en el altar de oro, porque tenían entre ellos los que hablaban la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Y en la tercera fue la iglesia de Tiatira en el candelero, porque dijo, tengo algo en contra tuya, porque tienes aquellos entre ti que sufren esa mujer Jezabel en medio de ti. 3 iglesias. El altar de bronce, lugar de arrepentimiento, lugar de sacrificio, lugar de entrega, lugar de dar todo tu ser. Tiene algo en contra de ti. Altar de oro, latir del corazón, lugar de oración, lugar de unión y el lugar de venir y entrar en comunión a través del incienso y la fragancia de su nombre. Y la tercera, el candelero de oro, el lugar de la revelación de la palabra de Dios. 3 cosas que son las más atacadas en la iglesia de hoy. Esa es la verdad. 3 cosas con las que el diablo pelea y lucha mucho más: arrepentimiento, sacrificio, entregarte. Quisiera que alguien alabara al Señor. Entregar tu ser en el altar delante del Señor. Esa es una cosa. La segunda, la vida de oración. El latir del corazón de Jesús. No necesitas orar, no necesitas ir tan profundo, no necesitas gritar así, no necesitas sentir eso, no necesitas tener dolores de parto, no necesitas. Y la tercera, gloria a Dios, los misterios y la revelación de las 7 lámparas o la luz completa de la revelación de la palabra de Dios. Tan solo quitemos una cosa o removamos esto y aquello. Gloria a Dios, es exactamente lo que está pasando aún en la iglesia de hoy. No nos arrepintamos más, hagamos la iglesia que sea una cosa amigable para todos, un lugar en donde todo el mundo pueda venir, tan solo sentirse tan ligero y tan feliz. Puedes ir a un bar si quieres hacer eso. Bueno, no he ido. No conozco esos lugares, no los entiendo, pero si lo han hecho, entienden de lo que estoy hablando. Pueden ir al mundo de las fiestas, a la isla de los reyes, o muchos lugares en donde puedes sentir ese tipo de gozo y felicidad. Pero el verdadero gozo y felicidad se encuentra en la presencia de Dios. No estoy aquí para
para ser una iglesia amigable. Tendríamos una iglesia mucho más grande para ahora si la hiciéramos amigable. No quiero usar una iglesia amigable. Quiero ser una iglesia que sea amigable para Él, para su nombre, para su presencia, para su mundo, para el latir de su corazón. Amigable para su deseo. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Jesús. Es asombroso lo que viene a nuestra atención en estos días. Ministros que ni siquiera hace mucho tiempo tenían poder y unción sobre ellos y que decía, gloria a Dios. Todavía hay una voz allá afuera que tiene el poder y unción. Y hoy están hablando a miles de personas. Oh, ve y tatúate. Lo acabamos de escuchar. Estoy hablando de conferencistas prominentes. Ya estoy pensando ir a hacerme un tatuaje. Dios no dijo que te podías hacer un tatuaje. Los cristianos que lo leen así están pervirtiendo las escrituras, son legalistas, están atados. Y luego tenemos otra cosa ayer que vino a través de Twitter, lo que haya sido una voz prominente y grande en este país que dijo, necesitamos empezar a caminar con los no limpios para poder tocarlos. A ver, veamos. No veo eso por ningún lado. Mi Biblia dice, sal de ellos y sepárate, dice el Señor. Y no seas una cosa no limpia y te recibiré. Es lo que dice. Jesús permitía que los no limpios lo tocaran. Sí lo hizo. Y entonces los santificaba, los limpiaba, los perdonaba. Entonces decía, no peques más. Ven, sígueme. Gracias, Jesús. Pero bajar tus estándares, Jesús nunca bajó ningún estándar. Nunca fue a ningún lado, gloria a Dios, fuera de los ámbitos y el propósito y la voluntad de su Padre. Y aún así alcanzó a la multitud, simplemente caminando y siendo una influencia y viviendo el efecto detrás de Él. Y si verdaderamente tenemos el carácter y la naturaleza de Cristo trabajando en nosotros y a través de nosotros, a través de su vida y su humildad y su amor y su quebrantamiento y cualquier aspecto de Él que Él quiera trabajar en ti, entonces sí vas a tocar a las vidas. Una vida será ministrada a través de tu presencia. Lo hicimos en Florida la semana pasada. Gracias por los hermanos que se encargaron aquí del trabajo y por todos ustedes por estar presentes y orar y tener un gran tiempo y bendijo nuestro corazón. Porque adivinen qué, quiere decir que nos podemos ir otra vez. Pero estuvimos allá y llegamos a Fort Lauderdale y rentamos el carro con ventaja y nos mostramos ahí con el cajero y estaba firmando ahí y de repente estaba un caballero ahí del otro lado del escritorio y me dijo, Señor, y lo miré y le dije, sí. Dijo, ¿es usted un sacerdote? Y yo dije, miré mi ropa y pensé, a lo mejor traía una camisa negra con hay en el cuello blanco o algo. Le dije, no soy sacerdote, pero soy un predicador pentecostés. Y él dijo, lo sabía. Yo le dije, ¿cómo supiste? Dice, tiene una presencia. Hay una presencia alrededor de usted. Y dijo, hay algo en su voz. Yo dije, bueno, es muy observador, ¿verdad? Dijo, no, simplemente tengo un don y sé cuando alguien camina con Dios. Verán,
Cuando caminas con Dios, vas a vivir e impactar e influenciar en la vida de alguien. No necesitas ser como el mundo para alcanzar al mundo. Dios no nos puso en el mundo para ser como el mundo. Dijo, sal del mundo. Dijo, aquellos que aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Si aman el mundo, están en disparidad con Dios. No puedes tener ambos. Y aún así la doctrina en las iglesias hoy, caminemos con los no limpios para que podamos alcanzarlos, bajemos nuestros estándares. Y este hombre en particular en su gran iglesia ahora ha empezado con mujeres en su plataforma haciendo movimientos con sus cuerpos que no pertenecen al público, con sus ropas apretadas y exponiendo y revelando sus cuerpos. Lo siento, no puedo ni siquiera tolerar nada de eso. Mirar el mundo religioso y pensar, ¿acaso soy tan raro? ¿Hay algo mal conmigo? Y aún así el Señor siguió picando mi corazón. No te rindas, mantente agarrado, mantente. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hay algunos que encuentran la puerta estrecha y caminan el camino estrecho. Ahí lo dice, pocos son los que la encuentran. Gracias, Jesús. Así que todo lo que puedo decir es, Dios, ayúdame para mantenerme luchando. Así que de cualquier manera me salí un poquito con todo eso. Jezabel era una gran influencia e impacto y estuvo ahí y hay que estudiarla y mirar a eso. Pero antes de llegar a Tiatira, tenemos que pasar por Pérgamo, ¿correcto? Pérgamo, la tercera iglesia de la que Dios habló y dijo acerca de que tenían la doctrina de Balaam. Así que antes de llegar a esta cosa, Jezabel, está esta cosa llamada la doctrina de Balaam. ¿Cuál es esa doctrina? Yo sé que todos entienden lo que es, o creen que lo saben. Creemos que Balaam es todo de codicia y probablemente es verdad, pero es solo la motivación. La codicia era su motivación, no era su doctrina. Regresa, hermano Josh, a la pantalla anterior. Vamos a mirar el consejo de Balaam, el camino de Balaam, el error de Balaam y la doctrina de Balaam. Antes de ir a Números 31, que es donde voy a terminar hoy, vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro 2, todos por favor. Bendito el maravilloso nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Estoy en 2 de Pedro, capítulo 2. ¿Ya están ahí conmigo? Y dice en el versículo 14, teniendo los ojos llenos de adulterio. Primero, ¿quién tiene esto? ¿Quiénes son estos? En el versículo 1 nos dice, son los falsos profetas, los adivinadores. Está hablando de aquellos que hablan de un oráculo no santificado, que hablan palabras inspiradas de un lugar oscuro, palabras proféticas falsas, falsedades que son habladas de sus bocas para impactar e influenciar a aquellos que nos rodean. Puedo mirar hacia atrás en mi vida en casi 40 años que he servido al Señor y puedo decirles, podría escribir un libro, un buen volumen de la cantidad de veces en las que la gente ha venido a mí y me ha dicho, el Señor me dijo que te dijera, solo para encontrar
que no era el Señor para nada. Muchas veces. Y todo por un propósito deliberado de desviar e impactar e influenciar mi manera de pensar hacia mí mismo o hacia alguien más. Y usualmente es dado hacia alguien más para impactar tu mente, para que pienses de una manera en particular acerca de otra persona. Bueno, ¿no ves esto en ellos? ¿No ves? Y aquí viene este oráculo profético, este adivinar, en donde está escupiendo de un oráculo no santificado acerca de otros que nos rodean. Puede ser familiar, puede ser amigos, un esposo, una esposa en la iglesia, o acerca del pastor, puede ser acerca de quien sea. Porque yo sé, conozco esa mirada. ¿Qué tan seguido no leemos en las miradas? Pero aún así no sabemos. Me encanta lo que dijo Tom hace unas semanas. Fue el fin de semana pasado. No, cuando haya sido, estaba aquí. Y dijo, digamos que nuestra vida es un video de 3 horas. Lo único que vemos de la vida de una persona son 3 segundos de ese video. Es todo lo que sabemos. 3 segundos de 3 horas. ¿Qué sabes acerca de una persona? Nada. No sabemos de dónde vienen. No sabemos quiénes son. Y seguro no sabemos a dónde van. Recuerdo que estaba en un avión una vez. Estaba volando de Islandia, Keflavik, a Londres, y me subí al avión. En aquellos días yo estaba más joven y siempre viajaba en clase económica, hasta que empezaron mis problemas con mis piernas. Entonces me fui atrás y me senté ahí en una fila y estaba un hombre. Y dije, ¿qué es lo que arrastró el gato por aquí? Estaba sucio de veras. Me impactó que lo hubieran dejado subir al avión. Olía tan mal. No tenía más de 33 años y empecé a adivinar acerca de este muchacho. Dije, es drogadicto, va a Londres a vender su cosa. Y empecé a armar toda una historia sobre su vida, ocurriendo ahí en mi cabeza. Ya lo tenía bien fichadito. Tenía en mi pequeño bolso una pequeña botella de colonia, porque en caso de que no lo sepan, me gusta la colonia. Me gusta oler bien. Así que saqué mi botellita y empecé a echar por detrás de mí, como para darle la pista, echando fragancia, porque lo olía muy mal. Cuando hice eso, el Espíritu de Dios me reprendió. Nunca voy a olvidar su reprensión. Y el Señor verdaderamente me habló y me dijo, ¿sabes de dónde viene? Me hizo como 5 o 6 preguntas específicas el Espíritu de Dios. ¿Sabes lo que acaba de perder? ¿Sabes el dolor y el sufrimiento que está experimentando en este momento? Y tú aquí estás, un hijo de Dios, este es el problema. Este es un problema en la iglesia. Es un problema entre el pueblo de Dios, que empaquetamos como hizo Balaam, con mucha sabiduría y palabra de Dios. Oh, Dios dijo, Dios me mostró, Dios me dijo. Y todo el tiempo estamos hablando de un santuario
no santo y sucio, juzgando, no hablando las palabras inspiradas de Dios, pero juzgando a otro hermano o hermana, aún en medio de nosotros mismos. Bueno, sigue siendo la verdad. Somos tan culpables de esto. Así que me arrepentí en ese avión. Volamos 2 horas y media a Londres. No cambió el olor estaba ahí todavía. Pero cambió en mis narices, porque me di cuenta que ese hombre probablemente, quizás su casa se quemó, o dónde había estado, por lo que pasó, qué estaba sufriendo en ese momento en particular. Y necesitamos ser un poco más cautelosos. Así que, bueno, hablando de profetas falsos, ya sé a dónde vamos con esta lección. Señor, ayúdame. Teniendo ojos llenos de adulterio, verso 14, y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho. Verán, hay un camino correcto, derecho, que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Este camino de Balaam es su elección deliberada para promover falsamente o al contrario de Dios para su propia ganancia. Vamos a nuestro siguiente versículo en Judas, en el verso 11. Aquí habla del error de Balaam. Dice, estoy en el verso 11, ay de ellos. ¿Quiénes son ellos? Otra vez, miremos esto. ¿Quién es ellos del que está hablando? En el verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe. Esa palabra contendáis significa pelear, trabajar, pelear por ello, luchar por ello. Que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio. Está hablando del cuerpo en general y cómo la gente se había infiltrado y había empezado a usar la gracia de Dios, diciendo, oh, no necesitas hacer eso, no necesitas ir tan lejos. Dios tiene gracia, Dios es misericordioso, vive como quieras, haz como quieras. Todo está bajo la gracia. A eso les está hablando. Adivinadores. Verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. En el libro de Números. Fueron tras el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Déjenme decirles esto, después lo estudian. El camino de Caín y Abel, ambos supieron qué tipo de sacrificio agradaba a Dios. Sabían lo que Dios quería. Habían sido instruidos en el entendimiento de la voluntad de Dios y el propósito de Dios para el altar. Dios había dejado claro que en su altar, el cual
era a prerequisite. It was un a prerequisito, un token of what was coming in the law. hablar profético de lo que Prophetic of venía en Jesus. camino en el Señor con On Moisés, my altar, I el need Jesús blood. profético. En mi altar I necesito need sangre, a living necesito un sacrificio The blood, vivo. the life is in the blood. La vida está en la sangre, eso es lo que quiero en mi altar. Abel lo sabía And he did what God commanded. e hizo lo que Dios Cain, mandó. Caín lo sabía the también. way of Cain Pero el says, camino de I Caín don't need dijo, to do this no God's way. necesito hacerlo del modo I de don't Dios, need to no necesito sacrifice what God sacrificar says, lo que Dios because dijo, I think porque yo the creo works of my own hands que el trabajo de and mis my propias own manos determined, plan y of mi redemption propio is better plan de than redención es God's. mejor que el de So Dios. I'm not gonna give what Así que God no voy a dar lo que requires. I'm Dios gonna rather requiere, give what I prefiero dar lo prefer que to yo give. prefiero dar. This is the way of Cain. Este es The el church camino is de full. Caín. La iglesia está llena de esto. The body of Christ El is cuerpo de full. Cristo está lleno de God esto, says, donde "Thou Dios dice, shalt, and thou shalt not." eso sí y eso no, y el cuerpo de Cristo en el mundo de hoy dice, That's for another time. eso es para otro tiempo, para otro día. Dios no quiere eso en el altar ya. Vayamos por algo que nosotros creemos. No tiene que ser la sangre, no tiene que ser nuestra vida. Hagamos algo más. El camino de Caín. Dijo, esta gente se ha ido tras el camino de Caín. No me están dando lo que yo requiero. No me están dando lo que yo les pido. No están poniendo en el altar un sacrificio sin egoísmo, el que yo demando y requiero de mi pueblo y mucho más de mi esposa. No lo están haciendo esto. Es el camino de Caín. Lo voy a hacer de mi propia manera. Y en el proceso de hacerlo, voy a matar y a derribar a cualquiera que lo haga de la manera de Dios, porque no quiero ese testimonio frente a mi rostro. Así que cuando ven esos que hacen un altar y se rinden y derraman su sangre y su vida en el altar delante de Dios, entonces tienen que venir y disparar a tu carácter y destruir tu reputación y tumbarte y derribarte, porque ellos no pueden tolerar tener un testigo de lo que Dios requiere. Aleluya. No pueden tolerar tener un testigo delante de sus ojos de lo que Dios requiere de ellos. Aleluya. Así que si tumbamos el testimonio, si derribamos el testimonio, si quito a Abel y lo quito del camino, entonces no voy a tener que mirar eso ya más. Y puedo continuar de mi propia manera y justificarme en hacerlo, porque ya no hay testigo. Quiero declarar a cada demonio y diablo del infierno, tan solo una vez más, yo me voy a parar por lo que Dios ha puesto en mí y sobre mí. Y voy a permanecer parado, no voy a dudar, no voy a cambiar. Me gustaría que alguien alabara a Dios esta noche. Bendito el nombre del Señor. Si ves a tu pequeño rebaño que Dios ha puesto bajo tu cuidado y piensas, Dios, y créame, todos los pensamientos y las tentaciones y todo lo que puede golpear a un pastor para hacer que su rebaño crezca y siga viniendo gente, ya he pasado por todo y he probado con todo y continuamente estoy probando. Y miras a tu rebaño y piensas y dices, bueno, tal vez hiciéramos esto o aquello, cambiáramos esto, cambiáramos aquello. Quizá si lo hiciéramos más amigable.
Pero el problema es we may make it more user-friendly, que lo podemos hacer más amigable y tener más presencia de gente, but lose the presence of. pero perder la presencia de Dios. And it's not the people I want. Y no es la gente lo que yo quiero, It's Him I want. es a Él al que quiero. It is His presence. Es I su hunger. presencia por la que tengo hambre y sed. It is Him Es Él I want to know. It is al que Him quiero I want to conocer. serve. It is Es Él al que quiero servir. Es a Él al que le quiero dar mi vida. Him I come Es a Él here and speak and bear al witness. que del que quiero hablar y ser testigo. No quiero predicarles a ustedes, quiero ser testigo de Él. If there were 3 here tonight, Si hubiera 3 aquí, todavía predicaría igual. blessed be the name of Jesus. Bendito el nombre de Jesús. So we're Así faced que with this on a perpetual basis. nos enfrentamos a esto de manera permanente. Queremos tomar el camino de Caín. And then he talks about the error. Y entonces habla del error. He said they've gone after the way of Cain and Dice, ran han seguido el camino de Caín y se lanzaron after the error of en the el deceit. error de Balaam, Hallelujah. el engaño, Stray from la ilusión orthodoxy, which por simply means recompensa stray y from se the extraviaron de la ortodoxia, que significa that God had extraviarse ordained in the church. de la verdad confirmada, dada por Dios y las prácticas confirmadas que les habían sido dadas. Vamos a hablar de esto después. Of El error de Balaam. the error of Balaam El error de Balaam was not his greed. no fue su codicia, como dije, fue su motivación. El error de Balaam fue su desobediencia. That was his error, Ese fue su error, where he disobeyed God. cuando desobedeció a Dios. And Y oh, hallelujah. And they perished at Astaba Shaliandai. And they perished in the games perecieron of Korah. en la contradicción de Coré. Si recuerdan a Coré y Natán y Abiram, And now they stood y como ellos se pararon against Moses, contra Moisés, gainsaying or tearing down derribando lo que había sido hablado, lo que Dios ya había dicho, what had already said. lo que Dios ya había Well, who are you? hablado. There, Bueno, tú, that Moisés. fight there was all about authority. Y el pleito de ellos era acerca de autoridad. ¿Quién era el líder? ¿Quién estaba en el lugar del pastor? Turn yourself. We're all holy. Tomas demasiado sobre ti. Nosotros somos santos como tú. Y ya conocen la historia. Vayamos a Apocalipsis. Estoy tratando de apurarme, pero creo que no puedo. Hallelujah. I'm still on my introduction. Bear Todavía with estoy en la introducción. Aguántenme porque quiero llegar a algún lado. De veras me. I quiero. can't help it. No lo puedo evitar. Shaka Sabatori Messiah. Here in Revelation chapter Aquí en 3, we Apocalipsis, read, we capítulo read 2, about en the realidad. church of Pergamos, Y leemos starting in verse en el verso 12, 12 de la iglesia de the angel Pérgamo. of the church of Pergamos, this was the third church, the golden Del altar ángel a la church. iglesia de Pérgamo es la tercera iglesia del altar de oro. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Es asombroso tomar nota de las cosas en la palabra de Dios cuando Dios trató de detener a Balaam en el error de su camino. Lo detuvo con un ángel con una espada desnuda. Estaba ahí justo enfrente con el que estuvo en la iglesia de Pérgamo. Dios es tan detallado en su palabra. Gracias, Jesús. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Verán, en Pérgamo en aquellos días, el templo de Zeus estaba ahí. Pérgamo era uno de los principales centros de comercio, principal centro de religión y de gobierno. En el día de las 7 iglesias, en la era de las 7 iglesias en Asia. Y el templo de Zeus estaba en Pérgamo. Dios dijo, sé dónde habitas, sé el lugar horrorífico en donde has puesto tu morada, en donde está el asiento de Satanás. El templo de Zeus era llamado Dios de dioses. Fue llamado el Dios del aire. Si hablas de un lugar luciférico, verán, en cada generación, en cada tiempo,
A través de todas las estaciones, el Lucifer caído ha tenido un cuartel en la tierra, Because he can't be everywhere at once. porque no puede estar en todos lados He al is mismo not tiempo. omnipresent. No es omnipresente, He is a creature es una criatura like you and like me. como tú y como yo. Oh yeah, he's got his Oh, herds sí, tiene and his sus organized hordas y demons sus demonios and organizados y devils and diablos spirits and y espíritus armies, all in y ejércitos, regiments and todo un ranks, regimiento all divided con up, rangos, praise todos God, to go divididos forth and serve para his ir y evil servir purposes. sus propósitos But he diabólicos, himself malvados. can Pero only él be mismo at solo one puede place estar en un at lugar one time. al mismo tiempo. Thank God indeed. Gracias a Dios, de hecho. And every generation Y cada has had generación a ha tenido headquarters, you might un say. cuartel A principal, place digámoslo where así. the seat Un or lugar the donde throne el asiento of o el Satan trono de is. Satanás se Back encuentra. in those days, En it aquellos was días in Pergamos. era en Pérgamo, estaba en Pérgamo. Sé dónde I habitas, know how hard it sé qué tan difícil es en esta ciudad en donde tú vives, en donde el asiento de Satanás está y opera y trabaja desde ese cuartel enviando sus hordas demoníacas. Les estoy diciendo todo esto para mostrarles el tipo de Pergamos dwelt. ambiente en donde habitaba This is the kind of thing you Pérgamo. Ese es el will be tipo de facing cosa en el que estás enfrentando y guerreando en contra cuando tocas esa cosa en tu vida. when you come to this Cuando heart vienes a este latir del corazón y este lugar de oración y este lugar de Pérgamo, y Dios empieza a desenraigar ese espíritu pitónico y a limpiarte y prepararte para compartir la palabra y el pan, para que el arca pueda entrar a su lugar en ti. Empiezas a tocar eso, entonces estás tocando el mismo asiento de Satanás, el mismo cuarto del trono. Oh, yes. Así es. Glory be to God. Gloria a And he Dios. said, Y and dijo, you're right in the middle of all this, he said, estás but justo you en medio de hold todo fast esto, my name. pero retienes mi nombre. Esa es una cosa que tenían buena. Tienes mi nombre y lo retienes. Verán, en esos días, This is not too long no after es the mucho birth of the después early church. del nacimiento de la iglesia primitiva. Y justo ahí empezaron a formarse todo tipo de sectas. S-E-C-T-S. Sectas. Started to break away Empezaron a from the early church romperse de la and iglesia create all primitiva, kind of empezaron a crear doctrines. todo tipo And de one of the doctrinas, y una de las doctrines that doctrinas was created que fue and started creada to be taught y was empezó a Jesus, enseñada fue yes, Jesús. he was a Sí, man, fue un but hombre, he was only a man. He pero was solo not fue un hombre, divine. no era divino. And then there were others that Y said, entonces otros Jesus, decían that Jesús, name Jesus, ese nombre he Jesús, was only divine, but he solo era divino, pero no era humano. I've heard that recently. He escuchado algo así You got recientemente. all these different Empezaron a flows, tener but the church of estas fuentes diferentes, pero la iglesia de Pérgamo no, ellos se aferraron al nombre, es humano, es divino, es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Dios puso todo el poder en ese nombre. Esa iglesia tuvo esa revelación y se mantuvieron al nombre, se aferraron. Dicen, no has negado la fe. Sabían que la salvación no era por la ley, sino por la fe de Dios. Predicaban eso, entendieron eso, pero había otros que vinieron y dijeron, todavía tienes que estar circuncidado, todavía tienes que guardar el sábado, tienes que hacer 2 de estos y 2 de aquellos para que puedas ser salvo. Pérgamo no tuvo eso. Se mantuvieron aferrados a la verdad que había sido plantada en ellos de la iglesia primitiva con los apóstoles, el nombre de Jesús y la fe en Él, que te traen a la salvación. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas. Ahora la palabra de Dios no nos dice nada de Antipas, pero la historia sí. Antipas fue ordenado por el apóstol Juan para ser el obispo o el vigilante de la iglesia en Pérgamo. Así que era el líder. Fue llamado obispo y el encargado. Así que este tipo, Antipas,
among you. mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora. His life Antipas dio su vida por la gave up causa, his life for the name. entregó su vida por el Gave up his nombre, life, dio su praise vida, God, for the gloria a faith. Dios, por la fe. Now, this is the kind of church Este es el tipo de iglesia que era Pérgamo. I want to be like that church. Quiero ser como esa iglesia. I want to be a church that Quiero ser holds on una to the iglesia que se aferre al nombre de holds on Jesús, to the faith of my que Lord. retenga la fe del Holds Señor on to the y que purity se of the word of aferre a God. la pureza de la Praise God, palabra de preaching Dios, and gloria a Dios, believing that creyendo salvation is y only predicando que la grace salvación by faith. es solo a través de la gracia por fe. Es el tipo de iglesia que era. Pero entonces, We imagínense, are that church. si que fuéramos esa We are iglesia, going through that stage. vamos, We're está in that pasando por esa place. We're etapa, in estamos en this ese part lugar, of that journey. en esta parte de nuestra Whether jornada, individually en donde or individualmente collectively. o colectivamente, Thank you, Lord. gracias If you're in Señor, this place, si you're estás like, en "Oh, este God, lugar y hold on to your dices, name, oh and- Dios, me and aferro I a tu will not nombre deny the y no faith. voy a negar la praise God, I fe will y give my alabo a life, I Dios, will voy a give dar my mi vida, voy a ser dedication, como I will Antipas become a martyr y for your voy a name's sake. I will convertirme en lay mártir my por tu will on nombre, the voy a altar. entregar I mi will voluntad do en it el all altar, for lo you. voy a hacer I will todo be por ti, righteous in voy your a ser eyes justo a tus because ojos of you. I porque accept it and I por ti, believe it. porque he And then all of a aceptado y sudden, creo, y while de you're repente, expressing this mientras and estás you're expresando living todo this eso, and estás you're viviendo acting esto and you're breathing y, this, y estás the respirando Lord esto, walks into your life one el day and says, Señor entra en tu vida y te dice, I got something pero against you. tengo algo en contra de ti. See, you can be so Verán, right puede ser estar muy bien in one or two or three areas en 2 o 3 and be áreas so wrong y estar muy equivocado in another. en otra. This is why we should never Por strut esto around like a nunca peacock. debemos andar This is why we should pavoneándonos never get to como the place pavos that, reales. oh, Nunca debemos God llegar has al lugar given en me el que, something. oh, Dios me ha God has dado given me algo, a revelation. Dios me ha dado una God has caused me revelación, to see. Dios ha God hecho has que yo taken me vea, out. Dios God me ha has sacado called me to aquí, this, me called me ha to be this or llamado this or para hacer something esto o else. aquello o algo God más. says, yes, Dios all dice, that's sí, true. todo eso es All verdad that's right. y todo eso es correcto, pero I got something against you. tengo algo contra ti. And this is where it got serious. Y esto es donde se pone serio y es donde Going to nosotros get serious. nos tenemos que poner serios. Hallelujah. Because I've got a few things Porque against you, tengo verse unas pocas 14. cosas contra ti, verso 14. You have Porque tú them tienes there ahí los que that hold, tienen, they embrace, abrazaron, taken a seize, they have han seized abrazado the doctrine of Balaam, la doctrina de Balaam, taught Balak el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, and to eat things sacrificed a comer de cosas sacrificadas a los ídolos to commit y a cometer fornicación. You all know the story. We're going Todos to conocen la historia, detail next la week. vamos a estudiar en detalle la próxima semana. But he, Pero él, Balaam, was not able Balaam, to curse, no pudo maldecir al pueblo de Dios, so he found a way. así que encontró la manera The people of God de hacer que el pueblo de Dios curse themselves. se maldijera solito, ellos mismos. You cannot curse what No God puedes has maldecir lo que Dios ha bendecido, blessed. And anybody who's entered into the blood covenant y cualquiera que haya entrado en el pacto de la sangre con el Cordero de Dios a través de la salvación es bendecido. you can't curse that. No puedes maldecir eso, But there is a spirit pero hay un espíritu in the world. en el mundo Rather, it's in the y aún church más en la iglesia that will teach que you, te va a enseñar, allure you, give you a disuadirte, darte una doctrina. doctrine. Simply means a teaching Un oráculo significa una enseñanza that will cause you que va a to hacer bring the curse que traigas la maldición onto yourself. a ti mismo. And that's what we need to be looking at. Y eso es lo que necesitamos cuidar. How did he do that? ¿Cómo hizo eso? No, it says here Ya sé, dice aquí what it says that we just read. lo que dice que acabamos de leer, Look in pero vamos a ver, details entrar en algunos detalles how he persuaded de cómo the persuadió al rey Balac, how he taught him cómo le enseñó to get the children of God a hacer que los hijos de Dios to come away from their calling. se salieran de su llamado.
serious stuff. Cosa seria, Day. día serio. Especially because Especialmente porque I see this, and you do too, veo esto y ustedes también all around sucediendo alrededor nuestro, where God's people en donde el pueblo de Dios lured ha sido disuadido through the divination, a través de las adivinaciones pythonic spirit de Balaam, de ese espíritu piatónico, disuadidos from the things of God. del pacto de Dios, de las cosas de Dios, You will not die. con esa adivinación. No vas a morir. Seguramente no vas a morir. Puedes hacer esto, no vas a morir. If you stop Si praying in the dejas spirit, de orar you en won't el lose Espíritu, the fight. no vas a perder la batalla. If you stop warring, Si dejas de guerrear en el you'll still Espíritu, have victory. todavía vas a tener victoria. Oh, you don't need to be Oh, speaking. no necesitas estar hablando en lenguas. Makes me so mad. Oh, me hace enojar tanto. Every time I think about Cada it, vez que pienso en ello, my gut. siento que me incendio por dentro. Quiero gritar y patear. Everything I wish I could go to people Quiero and shove. ir y estar con gente y no sé qué quisiera hacer. With you, Decirles qué es lo que está mal contigo. deceived, Has sido engañado, allured. has sido disuadido y alejado por la doctrina de Balaam, That has people study Bahaya, that has given you words que te ha dado palabras de adivinación, como lo hizo la serpiente en el jardín del Edén. Dios dijo, no, It's not right what God said. no es correcto lo que Dios dijo. No vas a morir. Let that go. Let this Deja go. ir eso. You don't need to do that. No You necesitas hacer esto, no don't- necesitas, you don't need to put déjalo that ir, blood no on the necesitas altar. poner esa sangre en el Give altar. something else. God will be Da happy. otra I'm telling you, cosa. you're under Dios de grace. todos modos va a estar contento, estás bajo la gracia. Dios va a estar contento. Balaam. Balaam. And so Balaam told Así que Balak, Balaam le dijo a "I can't Balac, curse the people. no puedo I've tried maldecir al 3 pueblo, times, ya lo traté 3 veces. and I'm sorry, I can't Lo do it. siento, God no won't puedo let me do hacerlo, it. Dios no me va a dejar hacerlo. But Pero, come here. ven, I want that reward. quiero esa recompensa. Así que te voy a decir cómo Them hacer to themselves. que se lo hagan solitos. And so these people run around Así and say, que "Oh, the esta devil gente can't fue y touch us. dijo, oh, el We're diablo under no the puede blood. tocarnos, estamos God bajo la has saved sangre. us. Dios nos ha salvado, We are aleluya. blessed. We Somos are of the seed of bendecidos, Abraham. somos de We la are simiente of the de Abraham, covenant. estamos There's bajo el no pacto. demon out Eso of quiere decir hell, que no hay no demonio weapon del formed against me infierno, will ninguna arma prosper. forjada And contra the mí way they prosperaremos, go de una quoting the manera scriptures en que and estaban praise God citando after las God, escrituras nothing y can touch them, actuando which como is si nada los true pudiera on tocar, one lo side cual of es the cierto scale. por un lado. But if Pero you step out si of tú line, te out of sales the de la will, línea, and out of the te sales de la purpose, voluntad y and el out of the plan of propósito y God, del plan it de won't Dios, be the devil touching no you. va a ser el It will diablo be the hand of tocándote, va a ser God la mano de Dios la que te va a tocar. It'll be the hand of the Lord Va a himself ser la mano misma de Dios in front of you like que he se va a did parar for enfrente de ti como lo hizo con Balaam, angel of the en Lord, donde el ángel del Señor, Christ himself, el Cristo mismo, parándose enfrente con una espada flameante. Balaam was so Y Balaam blind, estaba tan ciego he didn't even see it. que ni siquiera pudo verlo. But he Su asno lo vio, pero él no, because he was so porque estaba tan hambriento de ir tras su propio camino y su propio error. hallelujah. Aleluya. How long have I been preaching? ¿Cuánto llevo predicando? Can I give you just a little bit? ¿Puedes darles un poquito más? I don't want to. No quiero. Can I give you a little bit? ¿Puedo darles más? Okay, let me Bueno, do this for you. déjenme hacer esto por ustedes. I promise I won't be. Les prometo que no va a ser muy largo. I'm going to promise that. I'm ¿Saben going qué? Mejor no prometo nada. Voy a predicar. to go to Numbers 22. Vamos a Números 22. Hallelujah. I know sometimes I'm Sé que algunas veces and but you know me alargo mucho, pero I haven't verán, preached for weeks, which really siento I que haven't. no he predicado por semanas aquí, lo cual no he hecho. Flowing, and I got to give you this. Estoy volando, así que necesito darles esto. This will put the icing Esto va a on the cake. poner Are you there? la cereza en el pastel. Esto en el Números 22, tiene esa escritura ahí arriba. That talks about the counsel of Balaam, and
que habla del consejo de Balaam. Talk about that next week. Y es de lo que vamos a hablar la próxima semana, Dios mediante. Bueno, déjenme ir rápido. Números 22, Praise God. And I'm in verse 5. verso And he 5. sent, this is Y él envió, esto es Balac, son of Zippor. He was el the hijo de king Zifor, of era the el rey Moabites. de los moabitas. You know the Moabites. They were the Conocen a los seed of moabitas, Lot, eran incest. de la We're gonna semilla talk de about Lot that por in the incesto. coming weeks. Hablaremos de Incest eso en has las to do próximas with semanas. familiar El spirits. incesto tiene que ver con estos espíritus familiares. And we wonder, how does that Y nos scripture asombramos about Lot and his daughters ¿De relate to me? It qué doesn't tiene relate que to ver me. esa escritura de Lot y sus hijas We too conmigo? commit incest. Sí, tiene que ver. Nosotros también cometemos incesto. That creeps me out. Oh, eso But it's true. me asusta, pero es verdad. Y todo se trata de espíritus familiares. Exciting day. Es un día I hope emocionante. you're all with me here. Espero que estén conmigo aquí hoy. Glory be to God. Thank Gloria you, a Dios. Jesus. Gracias, Jesús. Because if you want to learn, you're in Porque the si right quieren church. aprender, If están en la you're iglesia wrong place. correcta. Si no, se equivocaron de lugar. Okay, so King Balak, he sent Ok, Rey messengers Balac to Balaam, envió the son of mensajeros Beor, a Balaam, of Pethor, hijo de of Beor, de Pethor, that's in Pethor, Mesopotamia, that's where he was en from. Mesopotamia. De ahí era. En otras palabras, Balaam no era He judío, was very much a Gentile. era gentil, de hecho. He was a mixture of truth Y era and una error. mezcla de verdad y error. Podía adivinar para los dioses paganos y entonces podía profetizar para el Dios viviente. Hacía ambos y Dios lo usaba To do that, para hacer eso. which is by the river of Que the está land of junto the al children río of en la his tierra people, de los hijos to de call su him, pueblo, saying, para que los "Behold, llamasen there is a diciendo, people come un out of pueblo Egypt." ha salido de Egipto. I love that. Me encanta eso. Balak recognized Balac where they came reconoció de dónde venían. from. These people have Esta left the gente world. había dejado These people have el gone on a mundo, journey. había They have entrado en left su jornada, Egypt habían behind, dejado and they Egipto have atrás separated y se themselves habían unto God, separado and para they are Dios walking in y to habían claim caminado a their reclamar inheritance. su herencia. Hallelujah. He Aleluya. recognized who Lo these people were. reconoció They have come out en of este Egypt. pueblo. Behold, Salieron de they cover Egipto the y face of the aquí earth, cubre la and haz de la they tierra abide y over habita against me. delante de mí. Woo. Glory be to God. Gloria a Dios. Come now, therefore, I pray Ven thee, pues curse me this ahora, people, te ruego, for they are maldíceme too este mighty pueblo, for me. porque es más fuerte que yo. Quizá podré yo herirlo y echarlo de la tierra, que yo sé que el que tú bendijeres será bendito y el que tú maldijeres será maldito. En otras palabras, Balaam tenía reputación. Todos sabían que Balaam bendecía, eran benditos. Si maldecía, eran maldecidos. Tenía un cierto tipo de poder pitónico. Y vemos a alguna gente alrededor nuestro y decimos, bueno, verán, están bendiciendo. Y puede que sí, pero cuidado. Debo decirles, alrededor de la iglesia y busquen bajo una piedra a buscar un hermano o una hermana. No, estoy hablando de un espíritu prevalente que está en la iglesia hoy, que Dios está trayendo a nuestra atención y hacer que estemos conscientes y despiertos porque está trabajando en nosotros. No vea a nadie más, véase a usted mismo. Aleluya. Esto es acerca de ti, de mí. Y fueron, estoy en el versículo 7, y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Hola. Las dádivas de adivinación, las recompensas de oráculos de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os referiré las palabras como Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Suena como que es muy sincero, ¿verdad? Bueno, quédense aquí hoy. Voy a hablarle al Señor y voy a ver lo que Él me va a decir. Ahora, parece sincero. Balac envía palabra con las recompensas de la adivinación. En otras palabras, vas a obtener esto
si tienes éxito en maldecir al pueblo de Dios. And Balaam says, Y Balaam "Well, dice, hold here bueno, tonight. Let me go quédense and ask aquí the esta Lord." noche y déjenme ir a preguntarle al Señor. Seriously? ¿En You're gonna serio? go and ask the ¿Vas Lord a ir a if you can preguntarle al curse his Señor people? si puedes maldecir a su pueblo? You gotta be out of your mind. Tienes que estar loco. But he seemingly came across Pero with this parece act que of vino con esta humility humildad activa subjection y to the mind sujeción and the will a of la God. mente y la voluntad de Dios. And he said, Y yeah, dijo, verse 9, verso "And God 9, came to Balaam y and vino said, Dios a What Balaam y men are díjole, those with thee?" ¿qué God varones told son estos que están contigo? And Balaam said unto Y Balaam God, respondió a "Balak, the Dios, son of Zippor, Balac, king of hijo de Moab, Zifor, rey has de sent Moab, ha unto me, enviado a saying, mí Behold, diciendo, he these- aquí, there is a people come out of Egypt. They cover the este face of pueblo the que ha earth. salido de Come now, Egipto cubre curse la haz them. de la tierra. Ven pues Peradventure I ahora shall y be able maldícemelo, to overcome quizá them and podré drive them pelear con out. él y And God echarlo. said to Balaam, Entonces dijo Thou Dios a shalt Balaam, not no vayas with them. con ellos, Thou shalt not no curse, maldigas al pueblo, for they are blessed. porque es bendito. That was Eso, the word. esa fue la palabra del Señor. Don't do it. No lo hagas, Don't go. no vayas, Don't curse. no maldigas, They're mine. son míos. That should have been the end of the story. Debió haber sido el final de la historia, But this spirit, pero este espíritu nunca se detiene. I'm telling you what we are. Les estoy diciendo lo que estamos enfrentando This moment in time. en este momento y And tiempo. Balaam rose up in the morning Y and Balaam se said unto levantó the por la mañana princes of y Balak, dijo a los "Get you príncipes de unto your Balac, land, for the Lord volveos a vuestra refuseth tierra, to give porque me Jehová leave to no go." me quiere dejar ir con He seems vosotros. just so real for Oh, God. parece And the princes of tan Moab real rose para up, Dios. Los and they went príncipes unto de Balak Moab and se said, levantaron "Balaam y vinieron a refuses to Balac come." y And dijeron, Balak sent Balaam no again quiso venir con princes, nosotros. Y more tomó Balac a and enviar more otra vez honorable más than they. príncipes y And they más came to honorables Balaam que los and said otros, unto him, los cuales "Thus vinieron a said Balak, Balaam the y sixth dijéronle, son así dice of Balac, Zippor, Balac, let hijo de Zifor, nothing, ruégote I que pray no thee, dejes de hinder venir a thee from mí. coming unto me. I will promote thee unto very great honor. Porque I sin will duda do te honraré whatever thou mucho y haré sayest unto todo me. lo que me Come dijeres. therefore, I Ven pray pues thee, ahora, and curse me maldíceme this people." a este And pueblo. Balaam answered Y Balaam and said respondió unto y the dijo a servants los of siervos de Balak, Balac, "If Balak would aunque give me a Balac me house diese su full of casa silver and llena gold, de I cannot plata go y oro, beyond the no word puedo of traspasar the la Lord palabra de Jehová my mi God." Dios. Oh boy, he's bold. Oh, To do less, para O hacer Lord. cosa Now therefore I chica pray ni thee, grande. tarry ye also here Ruegos, this por night, tanto, ahora that I que may know reposéis what aquí the esta Lord noche, may say para que yo unto sepa me qué me more. vuelve a decir Jehová. In other words, En otras palabras, maybe, tal vez, maybe solo tal vez, God changes mind. Dios cambie de opinión. Maybe what God spoke Quizá at the lo first que Dios time dijo la primera is vez not applicable today. no es aplicable hoy. See, this is one of the biggest Verán, lies esta es una de las más grandes that's mentiras filtrating que into todavía the minds of trabaja en sincere las people of God mentes today. de gente sincera de Dios hoy. Eso fue entonces. Dios dijo eso. Entonces dijo, no vayas allá, pero hoy tal vez Dios nos Because we're in a deje, different season. porque estamos en una diferente temporada, en un You know día what diferente. Balaam ¿Saben should qué? have said? Balaam I've debió already haber talked dicho, to God. ya hablé con Dios. Your riches mean nothing to Sus me. riquezas no significan nada Your para mí, temptation sus means tentaciones nothing to no me. significan God nada has para already mí. said, Dios "Don't ya go dijo, no and don't vayas curse." y no Sorry. maldigas. Lo Get siento, out of my face. váyanse de aquí. Let Pero me él go dijo, and see what the déjenme Lord might ver say. Lord, y ver lo que dice maybe el he Señor. wants to add Tal vez le quiere agregar algo that he did not tell me the first que time. no me dijo la You know why primera people vez. are ¿Saben losing qué? their separation? La gente está perdiendo su separación, Left, right, and center, because God alejándose said del centro, porque Dios dijo eso en aquel entonces. No es para hoy. I dare to do. Debo diferir. We are going to become more Nosotros vamos a volvernos más y más extraños al mundo. while the world gets more Mientras el mundo se vuelve más y más desnudo exposing of y their flesh. exponen su carne y de ellos mismos, And God's people, the few el that pueblo de will Dios find and walk through that narrow gate, rehusan ese camino y se aferran a sus being estándares pure, de ser puros modest, y modestos separated
y separados dentro y fuera, before God, delante de Dios, to be more and more. vamos a ser más y más raros. And more people Y in más gente en el mundo religioso están actuando como ellos. Bueno, Dios dijo eso en aquel entonces, pero ahora vamos a preguntar otra vez y ver si hay algo más acerca de esto. Thank you, Lord. Gracias, Let me Señor. read on, verse 20, Déjenme and God continuar came leyendo. unto Verso Balaam at 20. night and Y said vino unto Dios a him, Balaam de noche y If the díjole: men come si cold, vinieren a llamarte rise up, hombres, and go levántate with them. y ve con But ellos, yet the word which empero I shall harás say lo to que thee, yo that te shalt thou dijere. do. And Balaam rose Así up Balaam in se the levantó morning, por la and mañana saddled his ass, y and went cinchó with the su princes asna of y fue Moab, con los príncipes de except Moab, they never came to him. excepto que ellos nunca vinieron a This él. is the error Este es el error of Balaam. de Balaam. This is where Aquí es he donde already started on él his ya había way. empezado en su camino, regresando y preguntándole a Dios la segunda vez, pero ahora viene su error, en donde desobedece a Dios, porque Dios le dijo, si vienen, pero ellos nunca vinieron a buscarlo esa mañana. Él se levantó antes de que nada y estaba tan ansioso de obtener su recompensa, y entonces fue y los encontró y empezaron su jornada. Estamos en el 22, y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Cuando Dios se vuelve tu adversario, mejor que pares tus oídos y pongas atención para que te levantes y permanezcas en tu camino, para que te detenga, que tomes tu propio camino y pierdas el propósito mismo del Dios Todopoderoso. Si pasa eso una vez en mi vida, va a pasar todo el tiempo. Me estoy apurando. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario, un oponente suyo. Él iba sobre su asna. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos mozos suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. ¿Recuerdan la iglesia de Pérgamo? Estaba un ángel con la espada. Y apartóse el asna del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de una parte y pared de la otra. Y viendo el asna al ángel de Jehová, pegóse a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y púsose en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y viendo el asna al ángel de Jehová, echóse debajo de Balaam. Miren lo que pasó aquí. Número 1. La cosa que él estaba montando para ir y cumplir su propio propósito se salió del camino. Número 2. La cosa que él montaba para ir a cumplir su propio propósito le aplastó el pie. Número 3. La cosa que iba montando y a cumplir su propio propósito se cayó de debajo de él. ¿Cuántas veces estas tres cosas han ocurrido en tu vida? En donde la cosa que estás haciendo y el asno que estás montando, por decirlo así, tu voluntad, tu camino, las cosas empiezan a caer y se vuelven y hay un cambio de dirección y tú te enojas. ¿Por qué ocurrió eso? Toda esta habilidad que sentías, la que estabas parado, desaplastabas y sientes como que ya no te puedes sostener, o aquella cosa que tratabas de hacer se cae delante de ti. Y todo esto pasa. Y Balaam nunca supo que el Señor estaba constantemente poniéndose en el camino, previniendo que tomara su propio camino. Y si el burro no se hubiera dado vuelta y lo hubiera aplastado y se hubiera caído, la espada lo habría matado.
I remember when we tried to leave Recuerdo cuando tratamos de dejar la ciudad. house on the market. La casa estaba en el mercado, 2 contratos habían sido ya escritos, estábamos determinados, íbamos a salir de aquí. And we were so anxious Y and estábamos determined tan to go to ansiados y Texas. We had determinados de irnos a lovely group of Texas. people. We had Teníamos un little grupo de church. gente We had a ahí building. muy buenos They made y a una contract iglesia. on a Habían hecho un townhouse for us. contrato They para were una already casa y ya estaban We had pagando por already ella. booked our vehicle Ya to habíamos move. I'd already paid llamado la mudanza, ya había $2,400 pagado for it. We had a date set. We were $2,000 por on ello. our way. Ya teníamos fecha, íbamos But en you talk camino. about things Pero turning. si hablan de cosas You que talk se about desvían, the si hablas stability de being crushed la and you like estabilidad siendo you're limping. aplastada y And parece you que talk empiezas a about things cojear, y that si hablas de flat down from under cosas que se until one day we caen looked debajo at de each ti, other hasta and que we un día nos said, miramos y "I think dijimos, God creo que Dios is preventing us." nos está previniendo. Hallelujah. Aleluya. But we had divined. Pero teníamos And it was adivinación all for reward. y todo era por Because we recompensa, had no income porque no teníamos entradas for a long time. por un buen tiempo. But they wanted to give us an income. Pero ellos nos querían dar So God unas must be entradas. in it. Entonces Dios debe estar en esto. God is providing. Dios está proveyendo. Out come the oracles. Y aquí vienen los oráculos, estamos adivinando y entre más adivinamos, más nos sentimos aplastados. Y el aliento del Todopoderoso está sobre nosotros y no podíamos darnos cuenta de qué pasaba, no podíamos entender. We had no money coming No in. teníamos dinero que entrara, nadie junto a nosotros, excepto unas pocas gentes en nuestro mundo. Tough. And how easy it is Era duro y qué fácil es entonces volar and take your own divine. y tomar tu propio camino de adivinación. Fell out from Pero mi asno se cayó debajo de mí. Hallelujah. I think I'll leave it there. Creo que lo voy a dejar ahí. Continue on the story Vamos a continuar en la historia next week. la semana que viene. This is all about divining. Es todo acerca de It's all adivinar, about to do with todo acerca de speaking the truth, hacer con los oráculos, hablar la verdad, where God is yendo- leading us. I hope I've made sense today. donde Dios nos está llevando. Espero haber sido claro esta vez. Bendito su santo nombre. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús.